muy contenta. Aquí estoy, aquí estoy. Y yo acá, la mexicana de este lado y tú allá en España. La polaca en España, ¿sabes? Aquí estoy, no, estoy muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy muy bien, muy contenta, estaba muy emocionada de verte. Estaba muy emocionada de verte, de hacerte este pequeño video, esa pequeña entrevista, porque yo dije, es que te tienen que conocer tu historia, digo, porque tienes una historia muy bonita. Si a mí me inspiró tu historia, yo creo que a otras personas también les puede inspirar a aprender un nuevo idioma. Bueno, básicamente por eso estoy aquí, ¿sabes? A ver si inspiro a alguien más, pero con que te inspiré a ti ya a mí me basta, ¿sabes? Yo estoy contentísima. Claro. Me acuerdo de nuestras clases de inglés al principio, me acuerdo de todo. Yo también. Bueno, Bien, a bien. ver, puedes presentarte tu nombre, de dónde eres, si quieres cuántos años, si no, pues no. No sé si quiero decir, no, da igual. Pues mira, me llamo Bárbara, como ya sabes, tengo 24 años y bueno, vivo en España ahora mismo, pero soy de Polonia, origen polaco. Es polaca. Y a ver, cuéntanos, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, básicamente sigo muy bien y creo mucho nivel, hablo 3. Y luego podríamos añadirle estos 2 más, pero, así, ¿sabes? No sé, tú ya sabes que hablo bien inglés, español y polaco, como es mi lengua materna, y aparte de esto llevaba 7 años aprendiendo alemán, pero claro, ya no me acuerdo porque llevo como 3 años sin hablar alemán y se me ha olvidado, la verdad, falta de práctica. Y aparte de esto, pues en la universidad, así que 5 años aprendiendo árabe. Ya eres máster, Bárbara. ¿Que tengo máster o que soy máster? Ya eres máster en idiomas, por los idiomas que Bueno, conoces. bueno, así, así. A ver, ¿cuál fue el primer idioma que aprendiste? Porque eres de Polonia, hablas polaco porque es Claro. tu lengua nativa, pero de ahí el siguiente idioma, ¿cuál fue? Pues mira, al principio nosotros vivíamos en el sur de Polonia y ahí sí que mi primer idioma en primero de primaria era alemán, no era ni siquiera inglés. Entonces estuvimos ahí aprendiendo un año alemán y luego pues mis padres decidieron mudarse al norte de Polonia y ahí ya en segundo de primaria empezamos con el inglés. El inglés era como más importante, ¿no? Así que estuve aprendiendo inglés ya desde segundo de primaria y luego me entró otra vez alemán. Entonces, claro, era 7 años de alemán e inglés desde que tenía yo 9 añitos. Así que, bueno, el primero en sí fue el alemán, pero el que mejor llevo y todo es el inglés, obviamente. Y más años inglés, más caña con el inglés y inglés se usa mucho más, obviamente. Después de cuántos años, por ejemplo, a los cuántos años comenzaste a estudiar y a los cuántos años de estudiar, por ejemplo, el inglés, comenzaste a hablarlo? ¿Cuánto tiempo te llevó a hablarlo? Bueno, pues yo me acuerdo que con 13 años fuimos con mis padres de primer viaje fuera de Polonia y fuimos a Turquía. Me daba tanto miedo hablar inglés. Estuvimos en el avión, me acuerdo, y me daba vergüenza pedir un sándwich a la azafata de vuelo porque digo, no, es que yo no hablo inglés. Y entonces mi hermana de 9 añitos fue la que pidió todas las cosas en el avión porque me daba una vergüenza tremenda. Pero luego ya, claro, estando ahí, teniendo que hablar en inglés, ya me solté y bueno, pues ya ahí empecé a hablar inglés y luego, claro, conforme iba viajando más y más practicaba inglés. Pero en Polonia no se hablaba tanto. En las clases, claro, pero no es lo mismo. ¿Y había grupos para practicar inglés ¿Dónde? en, ¿En la en escuela? Polonia? Ajá, o en Polonia. Bueno, en Polonia sí que hay, obviamente, hay escuelas privadas de inglés, que de hecho fue donde mis padres me apuntaron. Pero si te digo la verdad, a mí no me gustaba mucho, yo era muy pequeña. Entonces yo me acuerdo que me iba con mi amiga, en vez de ir a las clases, íbamos a tomarnos unos donuts, Qué bueno que nos pasando pueden las hablar clases de español inglés. porque no entenderían esta entrevista. Ajá.
Así que imagínate. Entonces, bueno, faltábamos las clases, lo admito. Hasta que llegó un momento que la profesora llamó a mi madre y dice, ¿qué le pasa a Bárbara? Porque lleva un mes sin venir. Y dice, mi madre, ¿cómo? Si la niña sale 2 veces a la semana a las clases, a la escuela, ¿cómo que no llega hasta allí? Y pues me pillaron. Y yo le empecé a decir a mis padres que mira que yo no quiero ir más a las clases de inglés. Que sí, que tienes que ir, que es muy importante. Y gracias a ellos seguí yendo a las clases y gracias a ellos ahora tengo el nivel que tengo. Que si lo hubiera dejado, imagínate, nada, tendría un nivel medio de inglés, ¿sabes? Así que nada, gracias a mis padres dejé los donuts y seguía yendo a la clase de inglés. Bueno, y de ahí ¿cuál fue el siguiente? Alemán. Claro, el alemán, que no me acuerdo muy bien si fue en primaria que seguíamos aprendiéndolo o en la ESO, ya no me acuerdo muy bien los años y tal, pero no siempre me gustaba mucho el alemán, la verdad. Y entonces el siguiente fue el italiano, porque, claro, porque yo quería estudiar en Italia. Wow, esa historia no me la sabía, ¿eh? Ah, ¿no la conocías? Pues sí, antes del español, mi sueño era irme a Italia a estudiar en la Universidad de Bolonia. Wow. Entonces, claro, yo iba a las clases de italiano 2 años, a clases privadas. Y básicamente ya lo llevaba bien porque viajaba mucho a Italia, lo practicaba y tal. Y entonces entré al instituto, que ya tendría yo 16 años por ahí. Y digo, bueno, allí podías elegir español, italiano, francés, había muchos más idiomas, ¿no? Y digo, no voy a elegir italiano, si italiano lo aprendo en escuela privada, voy a coger español. Error, error. Porque si no se tiene mucho nivel de idiomas de la misma familia, bueno, te digo desde mi experiencia, ¿no? No aprendas el segundo porque lo vas a mezclar muchísimo. Entonces, yo en las clases de italiano hablaba español un poquito y en clases de español metía cosas en italiano y dije, Es mira, un no puedes. ¿Qué es eso? Desastre. Y así 2 años. Y entonces ya me quería cambiar. Y digo, en la escuela, digo, ¿puedo cambiarme al italiano? Porque es que no lo llevo muy bien. Porque es que lo estoy mezclando y al final no aprendo ni uno ni el otro, ¿sabes? Entonces me dijeron que no. Y fue un día que hablamos con mis padres, me dice, ¿y por qué no aprendes español, Bárbara? Así como más en serio, digo, bueno, vale, ¿y por qué no quieres ir a España a estudiar? Digo, bueno, vale, buena idea, ¿sabes? El corazoncito así me dio un toque que dijo, es buena idea. Entonces me quedé de clases de italiano totalmente. Me apunté a una escuela de idiomas privada de español, que básicamente había solamente una en la ciudad donde yo vivía. Y tenía 1 año para aprender español hasta el nivel B2 para aprobar examen de selectividad para poder entrar a la universidad. Entonces, en 1 año de nivel A1, A2, hasta el nivel B2, que fue un cambio muy brusco. Era muchísimo estudiar. Pero mira dónde estoy ahora. Valió la pena. Así que nada, luego me metí en la carrera de árabe aquí en España. Y claro, como cualquier filología, tú tenías que elegir otro idioma más. Entonces yo dije, ¿inglés? Nah, que esto es muy fácil. Digo, ya hablo inglés, no voy a volver a aprender inglés. Digo, me voy a meter en alemán. Toma. Y 2 años daba alemán y la verdad que me acordé de todo lo que aprendí en Polonia y todo se me refrescó, ¿sabes? Pero 2 años y ahora llevo ya 3 sin hablarlo, así que un idioma no practicado, un idioma olvidado, es así. Oye, ¿y cómo, por ejemplo, cuando piensas, una vez te lo dije, cuando piensas, ¿qué idioma eliges para pensar? Voy a pensar en polaco, hoy voy a pensar en español, o hoy pienso en inglés. Depende, porque en inglés no suelo pensar, la verdad. ¿No? Que no sea que me tengo que preparar para alguna cosa en inglés, no suelo pensar así día a día en inglés.
Ujú. Estoy aquí en mi casa con mi novio, pues en español, pienso todo el rato en español, sueño en español, pero si estoy en casa de mis padres, aquí en España, pienso en polaco. No sé, como que hablamos en casa en polaco, pues claro, el idioma en el que pienso es el polaco. Así que en inglés te digo que no suelo pensar, que no sea que me tenga que preparar para algo. Oye, ¿y para ti cuál fue lo más difícil de aprender español? Todo español es complicadísimo. Muchos dicen que es fácil. No, no, es un mito. Español es súper difícil, de verdad. Eso, a mí, mira, las horas que yo me tiré llorando por el español, no te puedes imaginar. Mira, los tiempos verbales, subjuntivo, la conjugación de los verbos, por y para, cuándo utilizar por y cuándo utilizar para. Luego las preposiciones, los artículos. Artículos. Que ¿En Polonia, en polaco hay artículos también? no, es que este es el problema, que no hay. Ah, Entonces yo en cada idioma que aprendía tenía ciertas dificultades con los artículos. ¿es la Porque mesa o el mesa? claro, a ver, no lo sé. ¿Cómo la veo? ¿Qué nombre? ¿Sabes? Con lo de la mesa, todavía no es tan difícil, pero ahora de repente te viene el sofá o la radio, La radio. o por ejemplo dices el agua, pero el agua está fresca, ¿sabes? Como que el adjetivo luego va en femenino, aunque es el agua. Claro, hay ciertas cositas Sí. lógicas. Claro, a que tú lo dices que agua más fresquita. Claro, fresquita. ¿Pero por qué? Si es el agua, que es masculino, pero dices fresquita. Claro, son ciertas cosas Sí. que para mí es una locura. Digo, sí, sí, hay muchísimas cosas en español súper difíciles. Igual, por ejemplo, claro, las palabras básicas no, pero si ya subes de nivel y entras a una universidad donde hay vocabulario súper técnico, entenderlo también cuesta muchísimo. Y luego también escribirlo, por ejemplo, la H. La H no se pronuncia, entonces tienes que saber cuándo se escribe, cuándo no. Cuando se escribe una Y y cuando se escribe doble L. No, no, español es muy complejo. De verdad. Gramática, sí, la gramática incluso para nosotros. Es verdad, yo te lo contaba que a mí me costó mucho entender el subjuntivo, para mí era algo, no sé, que no podía entenderlo. Explícanos lo del subjuntivo, porque nosotros como nativos, ¿no? De hecho, hay otras personas que están estudiando, que estudian español, uno estudia inglés y tú dices, ¿cuál es ese? A ver, desde tu perspectiva, o sea, desde tus estudios, ¿cuál fue ese subjuntivo? Porque digo, en inglés yo no lo estudio porque pues no está. Pero en Claro, español, ¿cuál es? claro, mira, es que el problema es que en polaco tampoco está. Entonces, Bueno. claro, claro, a mí me costó muchísimo entender el concepto del subjuntivo. Entonces, yo cuando iba por la calle y alguien decía, ojalá llueva, digo, pero si es llover, llover, termina en er, ¿por qué has dicho ojalá llueva? Claro, y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces yo a mis compañeros de la facultad muchas veces le preguntaba, ¿por qué acabas de utilizar subjuntivo? Y me miraban como, ¿acabo de utilizar el qué? Y digo, bueno, pues mira, esta forma verbal, y ya claro, me ponía a explicarlo, pero muchas veces no sabían explicármelo, ¿sabes? Porque son nativos y bueno, hay nativos que sí, que saben explicártelo muy bien, que tienen pues muchos estudios y se han interesado por eso, pero si pillas a la primera persona por la calle y se lo preguntas, es No. difícil, claro, o pluscamperfecto, no sé qué, ¿sabes? Sí, yo creo que, por ejemplo, hay cosas, si una persona, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que están estudiando español y te dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una duda con el presente perfecto. Como yo lo estoy estudiando de español-inglés, bueno, ya, el presente perfecto, ya, perfecto, ya te lo entiendo, ¿no? Dice, bueno, es have, has, pasado participio. Pero si yo no lo estudiara y solamente me preguntaran si yo saber un poco del idioma, pues yo no me acuerdo de cuál es el pasado participio, pero como lo estás estudiando, estás
en el mismo proceso de aprendizaje, pues por eso uno lo puede explicar, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo mismo me pasa con polaco. Alguien me llega a preguntar, ¿y por qué decís esto de tal manera y no de la otra? Pues mira, sinceramente no lo sé. Se habla así. Yo sé que es mi lengua materna, pero no sé explicártelo, ¿sabes? Ajá. Que, claro, eso pasa mucho. Es Y, normal. y cómo, a ver, cuéntanos tu experiencia ahora que ya te graduaste, porque ya te graduaste, ya te vi, ya vi tu video. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad de estudios Dura. sistemáticos? Fue muy duro. Fue muy duro, porque claro, yo llegué a España y se A ver, suponía, cuéntanos, ándale, exacto, cuéntanos desde que llegaste claro, a España. claro, para que todo tenga sentido, entonces yo llegué a España con 19 añitos y me vine aquí sola, sin mis padres, sin nadie, yo no conocía a nadie. Y entonces me apunté a la Universidad de Sevilla, que de hecho me apunté mal, porque claro, yo lo hacía todos los trámites por internet. Se suponía que yo sabía español, pero resultaba que no del todo, así que yo vi algo que se llamaba UNED, que es la Universidad Nacional a Distancia. Entonces digo, bueno, a distancia, claro, imagínate mi lógica, yo decía, si yo vengo de distancia, es decir, de Polonia, Ajá. yo me tengo que apuntar a esta universidad. Y es que no, yo me tenía que apuntar a Universidad de Sevilla. Entonces resulta que yo llego aquí con todo lo que tenía, es decir, 2 maletas. Llego aquí a Sevilla y ya pasamos a casi octubre, voy a la universidad y digo, mire que yo estoy apuntada aquí, matriculada y tal. Dicen, no, no estás matriculada en nuestra universidad. Digo, ¿cómo que no? Mira, que tengo aquí papeles y todo que No tengo boleto de regreso. Ajá. no, yo aquí estoy con mis 2 maletas, yo no puedo volver, yo me tengo que apuntar. Y entonces, claro, me dicen, no, que tú no estás apuntada. Digo, vale, muy bien, entonces, ¿a qué me apunté? ¿A qué yo me matriculé? Porque algo me matriculé. ¿En qué Bueno, país? Ajá. hice un error terrible y menos mal que tenía unos amigos ahí que había conocido, de hecho, por unas aplicaciones como nosotras nos conocimos, donde yo ofrecía mi inglés por el español. No sé Por nada, ellos cierto, me no ayudaron. aceptabas a cualquiera. Tuve la honra de que me aceptaras. Ajá. Entonces allí conocí a unas personas maravillosas que me ayudaron con todo el trámite y tal, y entré a la universidad, un mes después, pero entré. ¿Qué pasa? Que con el aprendizaje de árabe, ellos el primer mes ya empezaron a aprender el vocabulario básico, la caligrafía, ya empezaron a aprender el alfabeto y todas estas cosas más importantes. Entonces yo llegué un poquito tarde. Y nada, no solamente era el problema de árabe, este no era el problema. El problema era que explicaban en español. Y mira que yo aprobé mi examen de selectividad, de verdad lo aprobé muy bien, pero no es lo mismo. Cuando yo llegué a España me di cuenta que no, que no hablaba tan bien. Y además aquí en Andalucía, en la parte del sur de España, hablan muy diferente. Hablan un poquito más cerrado, no pronuncian todas las letras. Para un extranjero eso es muy difícil de entender. Entonces, claro, llego allí a las clases, ¿sabes? Así rubita, la única rubia de las clases. Hola, soy Bárbara, soy de Polonia. Bien, empiezan entonces a explicar la gramática en árabe. No me enteraba de nada, pero de nada. Entonces, claro, dije, mira, ¿qué hago yo aquí? Yo me quiero volver. Entonces, los primeros 6 meses lo pasé tan mal que lloraba todos los días, llamaba a mis padres, decía que yo me quería volver a Polonia, porque era demasiado choque, era demasiado para mí, yo no me lo esperaba tan difícil. Sabía que iba a ser duro, pero no tanto. Yo ya venía un poco con el pensamiento de que, hombre, yo tengo ese P2 de español, que yo no tendré ningún problema, que no, que no, muchísimo. Claro, es que es diferente. Si tú aprendes en una escuela de idiomas, aprendes el español, aprendes con cierto objetivo, ¿no? Pero no te preparan para estudiar aquí en la universidad.
Eso fue lo peor. Claro, que tú tienes que de repente estudiar historia, literatura, otras asignaturas que son muchísimas en idioma que no es tuyo. Y además aprendes otro idioma en un idioma que no es tuyo. Es decir, yo aprendí árabe en español. Sí, fue una locura total. Y luego aprendí alemán en español. Entonces, en mis primeros 2 años, yo muchas veces no entendía al profesor de alemán cuando explicaba cosas en español. Y me acuerdo los exámenes que él ponía vocabulario y yo lo desconocía. Digo, ¿y eso en español qué es? ¿Sabes? Entonces él o me lo decía en inglés o me describía el objeto, lo que fuera. Y muchas veces me explicaba cosas en alemán. Imagínate, porque yo era capaz de entenderlo mejor en alemán que en español. Mi primer año aquí. Y nada, pues ya luego los primeros 2 años fueron así. En primer año aprobé solamente 2 asignaturas de 10, que las 2 asignaturas eran de alemán, el resto suspendido. Y nada, y ya el segundo año iba mejorando, iba repitiendo asignaturas y ya a partir del tercer año, de tercero a quinto, que yo hice 5 años, que normalmente en España son 4, pero para mí fue imposible terminar aquí la universidad en 4 años. Entonces, nada, ya los últimos 2 años, 10, 9 de los exámenes, 10 matrícula de honor, digo, mira que se puede. Mira que se puede. Y yo estaba tan orgullosa de mí misma, ¿sabes? Que logré de un 5 que aprobaba, pero con un 5, que es el mínimo para aprobar aquí en España, y terminé sacándome un 10 o un 9 o la mejor de la clase en unas asignaturas. Y digo, mírame, mírame, se puede, valió la pena. Pues esa es mi experiencia con la universidad. Así que, Oye, cómo le hacías, por ejemplo, cómo le hacías para aprender los verbos o vocabulario? ¿Cuál era tu método? En español. O probabas diferentes métodos y veías cuál era el que te funcionaba, o cómo le hiciste. En español te refieres, ¿no? Ajá, en español. Yo tengo la memoria visual. Entonces, mi método es bastante duro y tienes que dedicarle mucho tiempo, yo lo sé, pero es el método que funciona conmigo. Es decir, a ver, boli, papelito, y yo, claro, escribía cada verbo, por ejemplo, el verbo ser, estar, ¿no? O ser. Entonces, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos. Y así escribiendo, imagínate 20 veces la conjugación de un verbo. Claro, así como aprendía la conjugación de los verbos. Luego, vocabulario y tal, utilizaba una aplicación que se llama Quizlet, de la que ya te hablé un día. Que ahí como tú te creas tu propio diccionario, digamos. Entonces tú ahí escribes el vocabulario que quieres aprender y ellos ya te hacen diferentes juegos con estas palabras que tú pusiste ahí. Entonces así aprendía vocabulario, pero verbos a pico, pala, así. En el papelito y escribiendo, conjugando muchísimo, así. Pero eso, claro, en Polonia. Aquí en España resulta que aunque tú sepas todo el vocabulario, toda la gramática, sin practicarlo, no sabes utilizarlo. Mira, si yo aprendí subjuntivo en Polonia, yo lo sabía, yo sabía cómo conjugar los verbos en subjuntivo, pero tardé 2 años en empezar a usarlo en práctica aquí en España. Claro, porque llegué y dije, y así con muchas cosas, con muchos tiempos verbales, llegué aquí y digo, bueno, yo sé que ellos utilizan esto así. Entonces yo lo hacía, mi método era o lo digo bien o no. Es decir, yo lo utilizaba y a ver si cuela. Es decir, a ver si me entienden, a ver si aquí está bien ponerlo, ¿sabes? Entonces muchas veces mis amigos me decían, no, Bárbara, así no se dice. Digo, ok, guardado, así no se dice. Lo intento de otra manera, así, intentándolo. A prueba y error. Claro, así fue, a prueba y error, así intentándolo. Y a mí me gustaba que me corrigieran. Yo lo apreciaba muchísimo y de hecho sigo apreciándolo porque hay ciertas cosas que todavía digo mal y cometo errores. Y bueno, por favor, de verdad.
corrígeme, ¿sabes? Es solo la mejor manera de aprender. Yo sabes que yo recuerdo que una vez me dijiste eso, que lo escribías, y yo comencé a hacer eso de escribir, escribo la oración, por ejemplo, o veo una oración y dije, ok, voy a estudiar esa parte, voy identificando el verbo, a ver, aquí está el verbo, no sé, correr, comer, lo separo y después los empiezo a pronunciar en presente, necesito saber cuál es el pasado, necesito saber si es pasado irregular. Primero ubicar si es regular y irregular, para saber después cuál es el pasado participio, y pronunciarlo. Ah, bueno, y ahora cómo se pronuncia con el gerundio, ¿no? Con el ing. Ah, se pronuncia así. Ah, ok. Entonces ya no solamente veo una oración y, sí, ya ahí está el verbo X, ¿no? O sea, el vocabulario no, es ir identificando qué es lo que ya me sé, ya después, obviamente, ya obtienes más vocabulario, ya te lo sabes, pero sí, ir como identificando esos verbos y cómo los digo en pasado, ¿no? Porque de repente, hace rato estaba platicando un poco sobre los verbos regulares y irregulares. Muchas veces dicen, los verbos irregulares no nos gustan porque se escriben diferente y prefiero los regulares porque pues terminan en ed, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué creen? Está más difícil, ¿no? Porque, o sea, irregular ya sabes, no, speak, spoke, spoken, and write, wrote, written, pero un verbo regular, o puedes tener una terminación con T, o puede tener como una terminación en D. Claro, o IED, claro, eso. Sí. Exacto, entonces, ¿y cómo vamos a saber cuál es la terminación? ¿Hombre? Bueno, pues ahí sí hay que memorizar, pronunciarlo, porque sí, entonces dices, sí es cierto, entonces ahora le agarré amor a los irregulares, y digo, no, también al final del día ocupas los dos, ¿no? Claro. Y pues nada, es cuestión de aprender y memorizar y echar a trabajar la cabeza. Yo, por ejemplo, como tú dices que tú aprendes así los verbos, yo no suelo mezclar los tiempos. Es decir, si yo aprendo un nuevo idioma desde cero, primero empiezo por el presente, normalmente. Entonces me estudio solamente los verbos en presente. Ni siquiera miro cómo se escriben en pasado. Yo trato de aprenderme todo. Yo creo que eso me ha ayudado también. Bueno, a lo mejor a ti sí. A mí, por ejemplo, se me mezclan demasiadas cosas. Okay. Y entonces yo, por ejemplo, aprendo presente, ¿no? Y todos los verbos los aprendo en presente. Luego paso, por ejemplo, al gerundio. Entonces aprendo todos los verbos en gerundio. Luego ya paso a todos los tiempos del pasado o del futuro. Y así voy como por bloques, ¿sabes? De tiempos. No suelo mezclarlo. Y cuando ya lo tengo todo, es cuando ya lo veo todo más global, ¿no? Ya puedo decir, pues mira, aquí el saber, yo sé, pero yo supe. Luego dicen que el español es fácil. Pues mira, no sé, yo creo que me metí como un nitro de inglés porque así los iba aprendiendo. Yo dije, ¿para qué me voy a esperar unos meses? Claro. Ya puedo aprenderme los verbos en pasado y pasado. No, pero tú ya tienes mucho nivel de inglés, Sara. Tú ya estás en el momento en el que sí puedes hacerlo. Pero si alguien aprende desde cero... No, ahí sí es de a poquito. Sí, claro. Claro. Pero digo, así fue como yo aprendí los tiempos, así, o sea, de ir pronunciando, de ir escuchando. Claro. Y también lo que yo te comenté. Dime, perdón. No, dime tú, porque ya se me olvidó. No, lo que te decía que muy bueno es también cuando tú aprendes los verbos, los nuevos verbos, que te inventes o que escribas por lo menos 10 frases diferentes con estos verbos, para que tú sepas el uso práctico también de estos verbos. Porque tú, por ejemplo, puedes saber que, bueno, el verbo caber, puedes decir que yo digo, yo quepo, tú cabes. Otra cosita de español maravillosa. Entonces, claro, de nada te va si tú sabes la conjugación. Pero entonces, ¿y dónde uso ese verbo? Escríbete 10 frases por lo menos diferentes, con diferentes personas, utilizando, ¿sabes? Y diferente conjugación, pero escríbete esta frase.
¿Sabes lo que hago? Por ejemplo, ya después de un listado de verbos o un listado de vocabulario, agarrar la palabra, por ejemplo, fíjate, yo una vez agarré, imprimí 100, mentira, eran 200 palabras más usadas de inglés. Y dije, me las voy a aprender. Entonces, y no recuerdo, creo que era por noviembre o octubre, ya no recuerdo bien. Pero yo dije, tengo 3 meses, tengo 2 meses, me las voy a aprender. ¿Cómo? A ver, si me aprendo un día una, ya en 2 meses ya son 60. Y yo tengo que abarcar las 200, ¿cómo le voy a hacer? Pues agarrar, o sea, extra parte de lo que estudiaba yo de mi libro, yo dije, y dije, no, un día, y pasó un mes, yo creo que todo octubre, si no me recuerdo, y las hojas ahí seguían, estaban impresas, pero no las había tocado. Dije, a ver, Sara, ya, es momento. Agarré, empecé con la primera, la busqué en el diccionario, busqué oraciones, escribí 1, 2 oraciones, y no solamente aprendí el vocabulario, aprendes más. Ah, la ocuparon para esto, esto. Y así, hacía 1 en la mañana antes de irme a trabajar, llegaba en la noche, ¿dónde está la lista? Buscaba eso, después me ponía a hacer otra cosa, y a lo mejor y después la olvidaba, pero el chiste es que tú ya lo pudiste reconocer, conociste el significado, claro. Y todo lo que se puede al alcance. Si es posible, tengo 1 hora de comer, bueno, como media, y la otra me juego algo en inglés, digo, porque al final era también lo que estaba platicando con una coach de inglés de Alemania. Y pues eso, ¿no? De que a veces, muchas veces quieres aprender un idioma y muchos, no, pero es que yo no tengo tiempo. Quiero, pero no tengo tiempo. Entonces no quieres, ¿no? Claro. O quieres, ¿sabes? Y buscas tiempo de cualquier manera posible, ¿sabes? O directamente no lo aprendas. Es que de verdad, fíjate solamente cuánto tiempo nosotros estamos con los móviles al día. No sé, viendo vídeos en Facebook, viendo fotos de los amigos. Este tiempo que cuando tú usas el móvil, ya lo puedes dedicar, por ejemplo, en esta aplicación que yo te comenté, Quizlet, o en Duolingo, si te gusta Duolingo, o lo que sea, lo que sea la herramienta. Claro, 15 minutos al día. ¿No tienes 15 minutos al día? De verdad. Yo qué sé, incluso cuando esperas que se te caliente un sándwich, ¿sabes? Ya tienes ese tiempo para un poquito ahí, dale. Exacto. Son ganas las que tienes que tener. Ni siquiera tanto tiempo o dinero, porque la gente dice, no tengo dinero, no aprendo. Es mentira, puedes aprender de manera gratis también. Mira cómo nos conocimos, claro, o sola. Ahora hay tantos materiales en internet gratis, en PDF, que te puedes descargar y aprender el idioma que tú quieras. Claro, pero ya la chamba es tuya, ¿no? Y ahí depende de ti. Claro, todo depende de ti. Lo que yo te decía cuando nos conocimos, yo te decía, necesitas dedicarle tiempo, motivación. Las ganas ya estaban, porque siempre... Sí, muchísimo, tú ya estabas. Yo quiero aprender inglés. Tú estabas ahí, Claro, y yo me acuerdo, yo todos los ejercicios que te mandaba y todo, al día siguiente, Sara te envió un mensaje, todos los ejercicios. 20 audios, ¿te acuerdas? Te mandaba creo como 20. Que los veías en la mañana. Eran las noches que te mandaba mis textos, mis audios. Me acuerdo leyendo los textos, practicando la pronunciación. Bueno, qué buenos tiempos. Y ahora mira, tú eres la que enseña. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Mira lo que has logrado. Es algo increíble. Bueno, pero todo también por eso, por la motivación, porque yo decía, bueno, a ver si Bárbara habla 4 o 5 idiomas, yo, ¿por qué no voy a hablar uno? ¿No? No me va a venir grande, no, dije, no, tengo que aprenderlo. Y siempre recuerdo esa parte de tu historia que me dijiste, no, Sara, es que yo llegaba y me encerraba en el cuarto a llorar porque no sabía español.